Comunicado. La idiotez es la única culpa real que se le puede atribuir a los hombres. Verdad, piedad, bondad, maldad, crueldad, odio, cinismo, vanidad y otras poéticas pueden ser perfectamente justificadas y explicadas para los hombres. La estulticia no. La estupidez no. Ahí está la pureza de la idiotez. La dirección del grupo considera pertinente advertir a los cuerpos ocupantes de butacas ciertos usos y costumbres a tener en cuenta durante esta presentación. Ustedes no nos importan. No estamos realizando esta advertencia por consideración o por respeto. Quizás tenga que ver más bien con aquello que lastima, con la lástima. Aquello que nos lastima. El grupo experimental, de pensamiento experimental, Soy Cuyano, considera correcto, a efectos de esta presentación y funcional a sus propósitos, que se observen las reglas que se expondrán a continuación para así poder permanecer en la sala, sin alterar el delicado orden según el cual se van a suceder todos los acontecimientos. Por ello, y de acuerdo al inmediatamente expresado, se deberá tener en cuenta que, número 1, está absolutamente prohibido pensar. Cualquier actividad mental que exceda los límites del automatismo y o de la repetición autista no será admitida y será castigada en acto y forma inmediata. Se tendrá en consideración por aquellos espectadores que desarrollen impulsos corticales mínimos, pero se recuerda que estos no deberán ser exteriorizados en ningún momento delante del show. Número 2. No aplauda. Conténgase. Al batir sus manos unas con otras en un acto repetitivo y monótono, solo está procesando la angustia que le provoca la incomprensión. No lo haga aquí, por favor. En el baño va a encontrar un botiquín lleno de frascos con pastillitas rojas y azules. Ahí sí puede ser creativo. Combine los colores y cambie su ansiedad. Número 3. Toda risa es histérica. Todo movimiento, incómodo. Toda simpatía, condescendiente. Usted compone sin saberlo una geometría. Como usted no sabe nada, entonces no haga nada. Número 4. Está absolutamente prohibido tomar nota, grabar, fotografiar, filmar o memorizar cualquier parte de esta presentación. Sin embargo, al corporizar su presencia aquí, autoriza de facto que lo marquemos, lo grabemos, lo fotografiemos, lo filmemos. No se preocupe, ya sabemos de antemano todo lo que necesitamos saber de ustedes. Para eso están acá. Para eso estamos acá. Número 5. Cualquier referencia, interpretación,
crítica, duda, disquisición, confusión y o comprensión, enojo, certeza, pronóstico, precisión o conocimiento, que aquí se pudiera generar, es solo una ilusión y va a ser producto del no cumplimiento de la primera regla. Usted está pensando y ha sido advertido de ello. Soy cuyano, se excusa con esta aclaratoria a viva voz comunicada y se hace cargo de absolutamente nada. Muchas gracias por su atención. Esto es una clase. Buenas noches. Nos convoca la universidad, nos convoca la problemática universitaria. Vamos aquí a exponer aquello que nos convoca, tomando como premisa una asunción. La universidad es un discurso. La universidad sucede en el lenguaje. Tomado como punto de partida esta asunción, y considerando que no podemos dejar de lado a la hora de preguntarnos por esto que llamamos la universidad, dejar de lado todo aquel cúmulo de conocimientos que nos ha dado la lingüística moderna, analizaremos a la universidad desde su partícula mínima en el lenguaje, que es la proposición. Pensando ayer en esto, mientras me informaban que tenía que dar esta clase, consulté en mi extensa biblioteca. Ustedes saben, los profesores preparan, ordenan sus discursos para mejor presentarlos a los alumnos, y creí apropiado traerles aquí ciertos fragmentos de la obra Radiografías de la Luz del filósofo uruguayo Horacio M. Andrade, que creí absolutamente pertinentes como punto de partida. Dice Andrade: aquello que llamamos conocimiento es solo una falsa puntuación practicada con hábil ceguera sobre un río del agua. Esa ceguera es nuestro amor y nuestra soberbia. Ser generoso es diluirse. Más adelante, manteniendo quizás este tono que ustedes entenderán como enigmático, sostiene: hablar es un modo más del autómata. La lengua nos usa, nos concede su falta de concesión. Yo seleccioné estos dos fragmentos y creí pertinente referirme a lo que la semiología llama como los niveles de la designación, la manifestación y la significación en el ámbito del lenguaje. Para ello, tomaremos una proposición como ejemplo. Incluso daré tres ejemplos, para que cada uno, a la hora de seguir este razonamiento, seleccione la proposición que más crea conveniente para verificar mis dichos. La primera de ellas es: esto es la universidad. La segunda: tomemos como segundo ejemplo de proposición: la señora estaba ensangrentada. Y como tercero, el pizarrón es verde. Según los análisis de la lingüística moderna, podemos distinguir tres planos en cada una de estas proposiciones.
El primero es conocido como designación. Evidentemente, toda proposición designa un determinado estado de cosas, ¿sí? Cada uno podrá reconocer en la proposición el estado de cosas que designa. Y esto es muy importante porque este reconocimiento nos muestra que la designación opera a través de una imagen. Esto es, la universidad crea una imagen en cualquiera de ustedes inmediatamente. Le hace un aula, le hace un pasillo, un edificio, un examen, ¿sí? Piensen en aquellos estados de cosas que funcionan como designantes de la proposición, esto es la universidad. Ni que decir tengo de la señora estaba ensangrentada, ¿sí? Piensen en una escena, ¿sí? Bastante conmovedora, pero que designa un determinado estado de cosas. El pizarrón es verde. ¿Cuál es la relación que opera en el plano de la designación? Bueno, por supuesto, en tanto la proposición se refiere a un determinado estado de cosas, aparece la dualidad de lo verdadero y lo falso. Esto es la universidad, es pasible de verdad o falsedad. ¿Ustedes me entienden? Si yo me refiero a esto es la universidad señalando, no sé qué decir, es un colectivo que pasa, evidentemente la designación es falsa. El pizarrón es verde, observen, evidentemente yo he operado para que el ejemplo surta mejor efecto. El pizarrón es verde, evidentemente en este caso, designa un estado de cosas falso. Entonces, si no les molesta, borramos los ejemplos, ustedes ya los habrán anotado. Entonces, teníamos como primer elemento del lenguaje a la designación. Segundo elemento de la proposición, manifestación. Evidentemente, el lenguaje siempre empieza por alguien que habla. El lenguaje no puede suceder si alguien no empieza hablando. La manifestación, si bien no está directamente vinculada al lenguaje, ocupa el lugar privilegiado en el terreno del habla. Esto es la universidad, el pizarrón es verde, implica un manifestante. Sin un yo, esto no puede ser dicho. Ahora bien, ¿qué dualidad se abre en este campo? El manifestante no es entendido como una relación de verdadero o falso, como vimos en la designación, sino que se apoya, en tanto constituye un yo, un sujeto que habla, en una dualidad distinta, la veracidad y el engaño. Remitámonos de nuevo a los ejemplos. El pizarrón es verde, evidentemente, alude a un manifestante que engaña, que no refiere el verdadero estado de cosas a través de la proposición. No es menor el problema del manifestante, porque pensemos cómo circulan las proposiciones en el ámbito de nuestras vidas y cómo se constituyen los manifestantes. No es lo mismo el error de un profesor diciendo que el pizarrón es verde que el error de una ordenanza. La verdad del manifestante implica las jerarquías que circulan entre nosotros. Nunca hay que olvidarse de esto. Pero evidentemente yo dije que eran tres los planos, y esto no queda agotado. Como último plano está la significación. El manifestante puede hablar, la proposición puede designar un determinado estado de cosas, pero nunca esto va a poder ser comunicado, nunca esto puede ser entendido si el manifestante, en el momento mismo en que abre la boca, no está inserto en una cadena de significación. Vuelvo a esto. Esto es la universidad. Esto es la universidad. Cuando el manifestante se expresa, implícitamente, secretamente, aunque quizá no sea muy conveniente decirlo de esta manera, están operando una cadena de significados que permite aludir a un determinado edificio, a una determinada actividad estudiantil, a una cadena de significados que ya está circulando antes de que el manifestante hable. Incluso con esto último que he dicho he anticipado un poquito lo que vamos a ver más adelante. Estos son los tres planos de la proposición: designación, manifestación, significación. A esta altura creo que conviene que planteemos la cuestión así.
¿Qué es primero? ¿Primero designamos? ¿Primero manifestamos? ¿O primero están los significados? Pensemos que la pregunta es importante. Decir que primero están los significados implica hablar de una cierta necesidad que nos compele a decir esto es la universidad en determinados momentos y no poder decir otra cosa, porque los significados ya están actuando. Entonces, ¿qué es primero? Decir que lo primero es la designación importaría decir que el lenguaje es un mero instrumento operativo entre esos estados de cosas que designan la señora bañada en sangre. Retengan el ejemplo, sé que es fuerte, pero es muy gráfico. La señora bañada en sangre designa un estado de cosas. ¿Pero qué pasa? Habíamos dicho que en el nivel del manifestante, sin un yo que habla, el lenguaje nunca empieza. Por lo tanto, parece ser que la cuestión no principia en la designación. La designación ya implica un yo que se manifiesta. Por lo tanto, parece que la designación no es lo primero. Rápidamente tendemos a pensar que lo primero es el manifestante. Es cierto que sin el manifestante, que sin ese yo, ¿sí? Entiendan la noción de yo desde un punto de vista conceptual, no pongan nombres a ello todavía. Sin un yo no podría haber designación. Pero ya habíamos anticipado un problema respecto al manifestante. Sin la cadena de significaciones operando previamente, prestando significado a aquello que decimos, el manifestante no puede hablar. Si no hay mundo, el manifestante no puede hablar. Si no hay Dios, el manifestante no puede hacer teología. La cadena de significados parece entonces previa. Sin embargo, esto no es así. ¿Cómo se expresa la significación? Habíamos dicho, lo recordarán, lo tendrán apuntado, que la designación se abría en la dualidad verdadero o falso a la hora de representar correctamente los estados de cosas. Habíamos dicho que el manifestante mostraba su dicotomía en aquello que tenía que ver con su veracidad en tanto manifestante o su capacidad de engaño en tanto manifestante. ¿Qué pasa con la significación? En el plano de la significación ya no importa lo verdadero y lo falso. En el plano de la significación se abre un ámbito nuevo, extraño, que es la condición de verdad. Imaginen un alumno sentado en este momento aquí a mi lado, inclinado sobre un papel y escribiendo. Yo lo miro y afirmo, esto es la universidad. Piensen en esa cadena de significados. Hay una condición de verdad, hay una postura, hay un juego de papeles, hay una forma, hay un banco que sostiene al alumno, que trabaja implícitamente prestando significado a aquello que estoy diciendo. Entonces es posible, es verosímil, la noción de verosímil obedece también a la significación, es verosímil que eso sea la universidad. ¿Cuál es el otro polo de esta dualidad? Si decir que ese supuesto alumno en la universidad es verosímil, lo contrario no es la falsedad. Eso queda en el plano de la designación, ya lo habíamos dicho. Lo contrario es el absurdo. Imaginen de nuevo al alumno, bla 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 bla, e imaginen que yo digo, que yo me refiero a él diciendo, eso es un arlequín pintado que no existe. Evidentemente, en el ámbito de la significación no podemos decir lo que usted ha dicho es falso, en tanto es entendido arlequín lleva implícitos significados, arlequín pintado también. Sin embargo, vemos que la proposición es absurda en relación con lo que está haciendo el alumno en el ejemplo. Sin embargo, la significación nos lleva a un problema. La significación, en tanto importa siempre unas premisas implícitas, da por sentada siempre la proposición. Pero ¿qué pasa cuando esta proposición es incluida en las premisas?
Danos luz, ilumínanos. Impresionante. Yo no sé qué está pasando. Esa es mi pregunta. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué nos trae acá? ¿Cómo poder entender todo lo que acá está pasando? Incluso vale la pena preguntarse, ¿es esto una clase? ¿Estamos presenciando una clase? Digo, estamos aquí para evaluar eso. Ustedes y yo tal vez podamos encontrar qué es lo que está pasando acá. Se ve algo y de repente animalidad. Hay una escena. Un pizarrón. Hay un profesor. ¿Será un profesor? A ver, lo encontremos. Esto lo haremos juntos. Estamos juntos acá para entender qué está pasando. Y si me acompañan, si quieren hacerlo conmigo, prestaremos atención a esto que me han compuesto estos jóvenes muy simpáticos. La música, músicos, el arte. Hay arte, tenemos arte. Tal vez sea la primera pauta para entender qué es lo que está pasando. Son un canal que nos transmiten cierta certeza, cierta verdad, cierto espíritu, cierta estética. En ese lugar, yo me recuerdo, cuando estoy en soledad, pienso en mis espacios de momento de pensamiento y me encuentro con que Mozart, por ejemplo, a mí me sirve mucho para pensar. Pongo un disco con alguna sinfonía de Mozart y de repente me leo y entiendo que hay un canal para la verdad. Y la música, el arte, es el canal que nos puede llevar a la verdad. Sin música, sin arte, no creo que consigamos entrar a la verdad. Tal vez estaremos en algo parecido, pero nunca en la verdad. Ciencia dura. Pocos tubos de ensayo. Hay profundidad. Música sola. No. Profundidad. Ciencia dura. Tenemos una base de sustentación mucho más fuerte, la matemática, la física, la bioquímica. Estamos acá, estamos cuidados, nos protege y Él nos acompañará en este camino de encontrar qué es lo que está pasando. Incluso nos da esa posibilidad de la fe, creer que podemos llegar a la verdad. Confiemos en Él. Ciencia blanda. Ciencia blanda. ¿Ustedes creen que la ciencia dura nos alcanza? ¿La música nos alcanza? Es nuestra compañía. Es el certificado de verdad. Es la última llama que nosotros necesitamos para lograr considerar ese fuego que es la verdad.
Gracias. ¿Será él el camino a la verdad? ¿Será esto lo que nos representa? ¿Nos representa? ¿Está dando una clase? Si esto es una clase y ellos nos explicarán esta clase, ¿todo esto basta para conocer la verdad? ¿Con esto alcanzaremos la sabiduría? ¿Seremos hoy, en este lugar, en este día, más sabios? Porque si Él es la verdad y Él nos enseña lo que tiene que pasar o lo que está pasando, ¿no seremos hoy, en este lugar, en este día, mucho más sabios? Pero para lograr entender esto, ¿no tendríamos que lograr primero entender si esto que estamos viendo es una clase? ¿No será esa la preocupación que tenemos que tener? ¿Es esto una clase? ¿Es esto una clase? ¿Es esto una clase?
que se abre en el campo del manifestante si queremos afirmar, como veníamos diciendo, que el sentido está dentro de él, aunque hemos logrado refutar estas posiciones en el análisis de la relación circular de la proposición. ¿Qué oculta el manifestante? Un sentido común, una facultad, un órgano. Todos ustedes han oído hablar del sentido común. Pues bien, el sentido común es asumido como una facultad del manifestante para diferenciar, para distinguir, para separar, para referirse a los estados de cosas mediante proposiciones. En este sentido común, los estados de cosas se nos escaparían, se nos irían de las manos. Pero si el sentido común es una facultad, ¿cómo seleccionar? ¿Cómo dividir? Pues bien, aparece ahí la noción del sentido. Esto claramente es una clase. Esto es una clase. No hay mucha duda. Estuve intentando anotar un poco para que ustedes se den cuenta. Hay una idea de transmisión de pensamiento. La clase está claramente representada en un ámbito sacado del tradicional en el cual una figura otorga cierto producto, podemos llamarlo, a otra figura. Claramente representada no es este caso. Esto es una clase porque está claramente presentada. No hay representación acá. Esto está ocurriendo, no es que va a ocurrir o ha ocurrido. No hay pasado en esta situación. Vamos a poder observar una clase de clase, una clase de tipo, un tipo típico de clase. Esto es una típica clase. Bueno, aquel que sabe claramente transmite, otorga su conocimiento a los que no lo poseen. Ustedes, no es una actuación. Recién cuando ustedes estaban ahí, él empezó a explicar, pasado el tedio, bueno, ustedes mañana van a poder acordarse perfectamente de lo que está ocurriendo acá. No se acordan, si ustedes han aprendido algo que no sabía, ahora lo saben. Ustedes son como una esponja que absorbe, ustedes son como un tonel que se llena. La transmisión de conocimiento, de saber, de verdad, es un acto penetrativo. Ocupa un lugar vacío y lo lleno. Ustedes son lo pasivo, él es lo activo, claramente, ¿no? Esto es una clase, aprendan, entiendan, aprovechen, han venido aquí a saber, a enterarse de algo que no sabían, que no podían saber, no había forma de que lo supieran, pobrecitos. Una clase es la dulzura de la entrega, yo les estoy dando algo a ustedes que ustedes antes no tenían. Es hermoso. Admirame, endiosame, yo te explico, yo te digo, yo te marco, yo hago que vos seas lo que yo quiero que vos seas. Estás atado al fondo de la caverna, fumame y te vas a elevar, vas a ascender, vas a salir de la caverna. Antes estás encadenado de pies y manos mirando lo que las sombras son lo que vos tenías, por cierto. En realidad, cuando logro sacarte el conocimiento, el camino de ascenso, es la pedida, logras sacarte, vos salís y conoces el sol. El sol te llena. ¿Sabés? Eso es saber. Después quedás muy bien sabiendo. Hace bien saber. Mirá, ese es el sol. Mirá, esa es la voz. Volvé. No seas más vos. Sé algo parecido al sol. Dejate iluminar. Esto claramente es una clase. No hay ninguna duda que esto es una clase. Esto es la universidad. Ustedes escuchan esa proposición ante el hombre que lee en su casa, ustedes van a desconfiar plenamente del buen sentido de la proposición. Por lo tanto, el buen sentido opera como administrador, opera como seleccionador de los sentidos correctos. De esta manera entra en relación con el sentido común. De esta manera podemos entender el sentido común como facultad de ¿qué? De administrar la veracidad de los sentidos. Decir, esto es una señora bañada en sangre, cuando vimos que tropezó y cayó sobre un montón de tomates, ¿sí? Disculpen el ejemplo, sé que es banal, pero una señora que cayó y resbaló de esa manera, no podremos decir que refiere a un buen sentido la proposición que la designa como bañada en sangre. Evidentemente hay un error, y de esto se encargó el buen sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque el buen sentido es padre de las finalidades. Para que no tengamos que temer, o para que limitemos la posibilidad de nuestro temor. Si a mí me dicen, dirijámonos hacia un lugar donde habrá un pizarrón verde y allí daremos una clase, evidentemente estar ante la presencia, llegado al lugar de un pizarrón negro, induce el error, induce el engaño, afecta la previsibilidad de la proposición.
Yo llego y no es lo que encuentro. Por eso, si bien podemos afirmar que los sentidos en las proposiciones son múltiples, algún arriesgado puede llegar a decir infinitos, por supuesto, vemos que la necesidad del buen sentido en relación con ese sentido común que todos portamos, deviene indispensable para entendernos, para comunicarnos, para aceptar aquello que estamos escuchando y poder anticiparlo a la hora de encarar eso. Voy a ir a la facultad a estudiar ciencias políticas. Piensa en todo el buen sentido que se haya oculto en esa proposición, donde uno ya tiene una expectativa de materias, una expectativa de contenidos, una expectativa de significados, una expectativa de entendimiento y de futuro. Todo eso provee del buen sentido. Sin embargo, el buen sentido no es el sentido, es la administración de los sentidos. Esto ya lo vimos cuando refutamos la posibilidad de la existencia del sentido en cualquiera de estos planos, hace unos instantes, espero que no lo hayan olvidado. Sin embargo, disculpen que vuelva. Sigue quedándonos nuestro manifestante, sigue quedándonos esta posibilidad que aquí intentaremos refutar. Nene, no jugué con fuego que lo podés apagar. Wow. Me rostizo en tu regazo. Debes estar ordeando a Johnny. Si no escucha nada. No te oigo. ¿Cómo carajo muere un punk? Verde. Sócrates es un violín. De la falsa esperanza somos culpables los del estómago lleno. Duele placer. Debes estar ordenando a Johnny. ¿Te acuerdas cuando lo vimos la vez? Cuando dice comer piensa en sexo, cuando dice tomar piensa en sexo, cuando dice reformar piensa en sexo, cuando dice dispersar piensa en sexo, pero cuando dice sexo se olvida de todo y se duerme. ¿Por qué los antiguos llamaban terribles a los sabios? Fluye el río y cambia todo el tiempo. Nunca es el de antes. Hay un tipo bañándose y sigue igual de sucio. La siesta es la plasmación popular y contundente de eso que Heidegger y otros señores de barba han esbozado a lo largo de varios tomos de balbuceos difíciles de vender. Para hidratar una crema no hay que agregarle agua. A se despertó y se fue. B pasó un rato. C consiguió el premio del día a la noche. Breve historia de un día contra el universo. El federalismo es el arte de expandir la unidad. Igual Estados Unidos.
Vamos, hoy estoy somatizando alegrías. Me puse de novia a los 25, me casé a los 27 y me sobró tiempo. No te entendí. La parte del tiempo. ¿Cómo es el tiempo? ¿Alguien vio tiempo? Un minuto. Un minuto. Igual no quieran ni por un segundo, me estoy animando a sacar todo adentro, no me crean nada, por favor, confíen en mí. Pará, a mí se me ocurrió una cosa re buena. Ah, yo también quiero. Wow. Sí, estaba pensando en lo ridículo que suena teoría del caos. Hay algunas iglesias en donde no hablan con Dios, pero parece ser que se mailean bastante. Modigliani, poné cara de algo, por favor. Se viene la molotov de peluche. Yo entiendo lo que es el mundo, pero pasaron como al revés. Por favor, el número de actividad. Dejo un número de celular, por favor. Tremenda capacidad de cambio. Ya el bien no es entendido como derivación de la ley, como principio trascendente al que hay que referirse. La única falta de educación es la ingenuidad. Se viene la molotov de peluche. Tal vez eso que está entre nosotros y Voy a matar al teniente francés. Tal vez el 0800-00001. El bien no es determinable, el bien no es posible de lograr. ¡Un ADES gratuito! Estoy buscando el tipo que dice que el ser es encontrable. el poder es poder, no jodan. Y a ver quién se anima a ponerse el saco de Tritón. ¿Cómo puede ser que te alborocen mis neurosis? ¿Sabes lo que me duelen a mí? Tiene que ser precisado. Una ley que no existe no puede ser determinada más que a través de una enorme precisión. Oremos. Y así sucesivamente fue realizándose el conteo existencial. En el libro el resultado fue 42. Hubo que trabajar mucho en la pregunta. La Barbie Argentina debería llamarse Nestlé. Hay que estar loco para invitar a alguien como él a un colegio. Loco. Loco para darle Comida plata en a él. Alemania en el siglo XIX. Esperemos que no estén cansados a esta altura. Dejamos el tema del campo para más tarde. ¡Asustate, Pou! ¡Hola! Hola. ¿Alca? Hola. No. ¿Alguien le hace gracia a esto? A veces, ¿vos no? ¿Querés poder? Seguro. Qué bueno. Y a veces el dilema es entre la nada y la nada. En un continuo no agujereado solo hay quietud inquieta. Cookie, hay cookies. No es lo mismo un árbol que es verde que un árbol que verdea. Cookie no es lo mismo. Quien asiste a un espectáculo recibe fuerza. ¡La clase, carajo!
que podamos predecir el futuro. Sin embargo, no entendamos ya que el árbol es verde por una cuestión de relación clorofílica de la naturaleza y todas esas cosas que la ciencia objetiva dispone para nosotros. La pregunta es por el sentido, y el sentido no tiene que ver con ese verde del árbol que nosotros notamos. El sentido tiene que ver con una posibilidad de lenguaje que va más allá de las cosas. El árbol verdea, el árbol produce un verde que trasciende el verde local de uno y otro árbol. Por eso podemos estar en cualquier parte, perdidos en lo más denso de una metrópoli donde no reine una planta, y cuando escuchemos árbol hay un verdear, hay un sentido que flota. Lamentablemente, el sentido desde esta óptica, como cuarta dimensión de la composición, no puede ser explicado de la misma manera que los otros tres niveles, es decir, analíticamente. El sentido es una vibración, es una abstracción que se expresa. Aquellos que necesitan imágenes, representaciones, ejemplos para captar una idea, no tienen nada que hacer en el ámbito de la cuarta proposición, en el ámbito del sentido. Por eso decimos que el sentido se expresa como verbo. Juan vive, pero el vivir de Juan es esa expresión del sentido que no existe y que a la vez existe, y que permite de esta manera la existencia de Juan. Yo sé que a esta altura tienen que haber entendido el lenguaje de estas paradojas como para que yo pueda expresar estas dualidades sin entrar en contradicción. ¿No es cierto? Digo de nuevo, el árbol es verde. Claramente es verde en tanto decimos un estado de cosas. Pero ¿qué pasa con aquello que vuelve verde al árbol? Conocemos la escena. Hay hombres reunidos y alguien que les narra un relato. No se sabe aún si estos hombres reunidos forman una asamblea, si son una horda o una tribu. Pero nosotros les llamamos hermanos, porque están reunidos y porque escuchan el mismo relato. No se sabe aún si el que narra es uno de ellos o si es un extranjero. Decimos que es uno de ellos, pero diferente a ellos, porque tiene el don, o simplemente el derecho, a menos que sea el deber, de relatar. Ellos no estaban reunidos antes del relato, es la narración del relato la que los reúne. Antes estaban dispersos, es al menos lo que cuenta algunas veces el relato, codeándose, cooperando o enfrentándose sin reconocerse. Pero uno de ellos se inmovilizó un día, o tal vez vino de improviso, como regresando de una prolongada ausencia, de un exilio misterioso. Se inmovilizó en un lugar singular, aparte pero a la vista de los demás, en un cerro o un árbol hendido por el rayo, y emprendió el relato que reunía a los otros. El narrador habla, recita, canta, a veces o interpreta. Es su propio héroe y ellos son por turno los héroes del relato y quienes tienen el derecho de escucharlo y el deber de enseñarlo. Por primera vez en esta habla del narrador, su lengua no sirve nada más que para la disposición y la presentación del relato. Ya no es la lengua de sus intercambios, sino la de su reunión. La lengua sagrada de una fundación y de un juramento. El narrador les reparte esta lengua. El relato a menudo parece confuso, no es siempre coherente, habla de poderes extraños, de metamorfosis múltiples, es también cruel, salvaje, despiadado, pero a veces hace reír. Nombra nombres desconocidos, seres nunca vistos, pero aquellos que están reunidos lo comprenden todo, escuchando se comprenden ellos mismos y el mundo, y comprenden por qué tenían que reunirse y por qué esto tenía que serles contado. Conocemos bien esta escena. Más de un narrador nos las ha contado después de habernos reunido en fraternidades eruditas destinadas a saber lo que fueron nuestros orígenes. Nuestras sociedades, nos han dicho, provienen de estas mismas asambleas y nuestras creencias, nuestros saberes, nuestros discursos y nuestros poemas provienen de estos relatos. Llamaron a estos relatos mitos. La escena que conocemos bien es la escena del mito, la escena de su invención, de su narración y de su transmisión. No es una escena entre otras, es tal vez la escena esencial de toda escena, de toda escenografía o de todo escenario. Es tal vez sobre esta escena donde nos representamos todos
o donde hacemos aparecer todas nuestras representaciones. En este sentido, no tenemos ya nada que hacer con el mito. Estaría tentado de decir, dos puntos, ni siquiera tenemos ya el derecho de hablar de él, de interesarnos por él. La idea misma del mito resume tal vez ella sola lo que se podría denominar unas veces toda la alucinación, otras toda la impostura de la conciencia de sí de un mundo moderno extenuado en la representación fabulosa de su propio poder. La idea del mito concentra tal vez ella sola toda la pretensión de Occidente de apropiarse de su propio origen o de robarle su secreto, para poder identificarse al fin, absolutamente, en torno a su propia preferencia y a su propio nacimiento. La idea del mito presenta tal vez ella sola la idea misma de Occidente, en su representación y en su pulsión permanente de un regreso a sus propias fuentes para reengendrarse en ellas como el destino mismo de la humanidad. En este sentido, lo repito, no tenemos ya nada que hacer con el mito. Hay que intentar avanzar hasta los confines de este extremo. Hay que tratar de percibir a partir de ahora esta interrupción del mito. Una vez que se ha tocado el extremo llegador, Blut und Boden, Nacht und Nebel, del mito puesto en obra, ya no queda más que esto, dirigirse a la interrupción del mito. La frase, el mito es un mito, tiene simultáneamente y en el mismo pensamiento el valor de la ironía desencantada, la fundación es una ficción, y la de la afirmación ontopoético-lógica, la ficción es una fundación. Es por eso por lo que el mito está interrumpido por su mito. Che, pasame... No. En la voz no soy yo. Vos tampoco. Yo es un plegamiento posible. Acato, pero posible, de la voz. Yo es un imperialismo de la escritura sobre la voz. Yo se escribe y gramaticalmente captura la voz diciendo que la dice. La voz diciendo que la dice. Yo se firma ciencia. La ciencia es la continuación de la religión por otros medios. El yo es la continuación de Dios por otros medios. No quisiera ser un delator, pero siguiendo el ejemplo de Academos, diré que Sócrates y San Pablo y Descartes tomaron la voz. Tenían la voz tomada, sin expresión. Yo no digo, no puede decir, esto no es una clase. No habría tiempo para que él, yo, lo dijera. Por esa fisura, por esa disyunción del tiempo cronológico pasa el aión, el acontecimiento de una voz liberada del yugo de su libertad de expresión. Esto no es una clase, esto no es un teatro. Esto no es una clase de teatro, esto no es el teatro de una clase. Puro teatro, entonces, pura clase. Crueldad. Dos puntos. Afectación del cuerpo por unas fuerzas. Composición y descomposición. Sin nada que explicar, sin nada que entender. Disculpen mi absoluta libertad. Vibraba la voz de esa intensidad que gustamos llamar Antonín Artaud. Artaud, siempre tan lindo de pronunciar, siempre tan amable. Artaud, siempre tan cruel. Amamos la crueldad. Dice una voz y yo no entiendo nada. Yo es un tipo de crueldad que no puedo amar la crueldad, la vida. La crueldad del yo no es amable, no ama la vida, no ama la intensidad que gustamos llamar acto. Siempre tan amable, precavido, el arte de las dosis, para que yo no se asuste y desate su crueldad correctiva, cristiana, moral, racional, científica, tristes. Porque habría una galla ciencia, una Wissenschaft, una
ciencia alegre, dicharachera. Pero yo solamente entiendo la alegría en términos de fiesta de 15, de carnaval carioca. Pepe, 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 Pepe. Qué manera de reír. Como si hubiera algo que no fuese gracioso, el yo se ríe sin gracia y dan ganas de llorar. Pero no es necesario. La voz se toma cuando llora y casi nunca descarga de llorar lo que la toma. La voz se ríe cuando descarga, pero luego ya nada perturba su imperturbabilidad. La voz deja de verse ahí cuando cesa en su pretensión de hacernos ver. Y entonces miramos. La imagen. Asistimos al espectáculo de la fuerza y toda esa potencia nos actualiza para realizaciones nunca vistas. Mirad ahora al filósofo, ese triste comediante que ya no hace llorar ni reír. Mirad sus conceptos cuando ha terminado el espectáculo, cuando el pergamino se ha desenrollado por entero. Mirad cómo el titiritero ordena, inertes y desmayados, las marionetas de su juego, cómo recoge sus hilos enredados. Esto no es una clase.